Ezra Shabot, qué gusto poderte tener en este espacio como siempre. Explícanos por qué puede haber una bronca con este asunto en Estados Unidos y nos pega acá en México. Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Ya me asustaste con todo esto que me dices, Luis. La verdad es que sí, está complicado. Este tema del endeudamiento en Estados Unidos ha sido algo que, en otro momento hubiese sido una catástrofe desde el primer momento. Los norteamericanos se han endeudado y endeudado y endeudado y endeudado. Y pues simplemente lo que sucede es que su economía de todas formas sigue siendo la más poderosa, sigue teniendo capacidad de producción, sigue siendo la número uno en el mundo, a pesar de su confrontación con China, a pesar de todo lo que se ha dicho con respecto a que, pues en un momento determinado, esto podría ser el fin de la supremacía norteamericana. Ahí están los Estados Unidos como el número uno. Sin embargo, otra vez en este momento, después de haber aumentado enormemente la deuda y la circulación de dólares, la emisión de dólares por efecto de la pandemia para evitar una caída brutal, enorme de la economía y de la capacidad de la gente para poder sobrevivir en Estados Unidos. Bueno, pues ahora Biden lo que dice es necesitamos crecer y crecer más, necesitamos cambiar toda la infraestructura, todos los caminos, todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva del propio Estado norteamericano, y hay que meterle un gasto todavía mayor, fundamentalmente también al tema social, al tema de el empleo, al tema de los beneficios que recibe la sociedad, al tema de la medicina que tiene que recibir cada uno de los estadounidenses. Esto, por supuesto, trae una confrontación brutal con los republicanos, unos republicanos todavía atrapados en el discurso de Trump, que pues lo que quiere es hacer que el propio Biden y los demócratas caigan, que de alguna forma no exista un tipo de compromiso. Este tipo de medidas llevadas al extremo, pues sí pueden hacer que cierre lo que llama el gobierno norteamericano. Ya le pasó en algún momento en otras administraciones donde tuvieron que cerrar. Cerrar quiere decir simplemente que pues los empleados federales dejan de trabajar, solamente pues se quedan por algún momento lo que serían pues las áreas esenciales del propio gobierno funcionando. Pero en este momento, la propia secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho, hacer esto en este momento, dejar al gobierno norteamericano sin recursos para el próximo 15 de octubre, sería algo como declarar en bancarrota a Estados Unidos, hacer que los bonos que tiene pues dejen de ser atractivos y convertir esto en una bancarrota que llevaría consigo también a un problema muy serio dada la situación que hay en el mundo de confiabilidad en la Unión Americana y generar una crisis todavía mayor. Ya los mercados, como lo dicen los especialistas económicos, ya lo están resintiendo. Paradójicamente, cuando le va mal a Estados Unidos, todo el mundo se va a refugiar en los Estados Unidos, o sea, en la figura del dólar como el elemento básico, fundamental, aquello que pues en el fondo es la única alternativa, más allá de lo que en otro momento fue el oro. ¿Qué es lo que le sucede al mundo en este momento cuando los norteamericanos están debatiendo eso, su capacidad de pago, su capacidad para hacer frente a su deuda, su capacidad para seguir emitiendo billetes, dólares que sean además al mismo tiempo, pues los que tengan la fuerza suficiente como para seguir moviendo a buena parte del planeta? Bueno, pues simple y sencillamente estamos ante una situación en donde si los norteamericanos no consiguen elevar el techo de la deuda, lo que parecería que hoy ya estaría pues relativamente por resolverse, no lo creen mucho los mercados. Si esto no sucede, vamos a ver una turbulencia enorme, no solamente en términos del fortalecimiento del dólar, como decía, paradójicamente que se vuelve más fuerte, la gente se va a dólares y las otras monedas se devalúan, como el caso del peso mexicano, sino que además entramos en una situación de terror económico. Los bonos norteamericanos, otra vez en esta paradoja, aumentan
su tasa de interés o su perspectiva de alza en la tasa de interés, porque se van a refugiar ahí al gobierno norteamericano, y esa es insisto, la gran paradoja. No hay otro espacio en donde pues encontrar refugio más que en el propio gobierno norteamericano. Pero si las tasas de interés comienzan a subir rápidamente en todo el mundo, sin ningún orden, que es lo que quieren, entraremos en una situación prácticamente de descontrol. Lo que han querido la Reserva Federal norteamericana, es su banco de bancos, es que el aumento en las tasas, que las llevaron a cero para que hubiese mucho dinero circulando, que quisieron que los aumentos fuesen paulatinos, pequeños, para que el golpe no fuese fuerte. Sin embargo, si estos se empiezan a disparar fuertemente, si la tasa se empieza a disparar fuertemente, entonces los costos también lo hacen de la misma manera, y en ese momento el mundo empieza a otra vez a entrar en algo que no quisieran ver, que es estancamiento, o sea, no crecimiento económico al nivel que uno quisiera, pero además con una inflación, aumento de precios. Es que hay que recordar que cuando empezó la pandemia, en los peores momentos, los precios se cayeron, pero fuertemente, porque nadie consumía, porque no había cómo hacerle. Y de repente entramos en un proceso de recuperación. La gente empezó a consumir, a consumir, a consumir, y los precios se fueron para arriba. Dicen ellos, bueno, espérense, solamente es un problema temporal, esto se va a resolver rápidamente. Pero mientras son peras o son manzanas, tienes tasas de interés en cero, inflación en 5, y esto te está generando una situación muy, muy grave, un entuerto del cual pues no sabemos cómo salir. Para México, que estamos totalmente ahora sí que al filo de la barranca, estamos jugando verdaderamente con fuego, con un endeudamiento para el cual no tenemos mucha capacidad por donde movernos, con un crecimiento totalmente negativo y con una inflación también muy alta. La capacidad de moverse en ese terreno fangoso, en ese pantano, pues es muy, muy difícil de manejarlo. Por eso la enorme expectativa. Hay quien dice hoy es que el Banco de México tendría que subir la tasa más todavía, porque la inflación en México está yendo demasiado fuerte. Si los Estados Unidos no alcanzan a parar en este momento este movimiento total y absolutamente incontrolable que parecería darse en este sentido, entraremos en una turbulencia económica que esperemos no suceda. Esto es lo que se está jugando incluso el día de hoy, cuando el Senado norteamericano tenga que resolver temas sobre endeudamiento y sobre el propio programa de apoyo norteamericano, que va presupuestal, que va ligado uno con otro, aumentar endeudamiento, por supuesto, y aprobar un programa que le dé viabilidad a lo que pasa en Estados Unidos. En eso estamos metidos, Luis. Dime, Ra, para el siguiente año particularmente, dado el tema de presupuestos, dado todo lo que estamos viendo en la discusión del país, ¿cuáles serían las consecuencias que nos podrías contar de manera directa que le afecta a la población mexicana, al ciudadano de a pie, al que nos está escuchando en estos momentos y que dice, bueno, pero pues ¿qué me va a salir más caro? Va a haber menos lana, va a haber menos empleo, diciéndole las afectaciones pues que pueden darse de manera inmediata? El tema de inflación, pues ahí están subiendo los precios de una manera bastante peligrosa, y este juego con fuego, como lo señalas, del gobierno mexicano también, pues tiene consecuencias directas para la población. Temo, y te lo pregunto, que pues los primeros afectados, como siempre, serán los que están hasta abajo en la escala, los que están pues más desprotegidos, más marginados. Inflaciones altas le pegan fundamentalmente a los sectores más bajos, y esto es totalmente demostrado. Y este es uno de los problemas fundamentales. Uno, que la inflación no te baje al ritmo que lo tienen planteado, de pues llegar al 3%, que lo tienen incluso, que es el objetivo del Banco de México, hasta 2023 estarían planteando ese tipo. Entonces, inflaciones altas, sí. Tu crecimiento económico
Hoy con los datos de IGAE, de los que dieron a conocer esta semana, pues te están dando un crecimiento mínimo. Esto implica menor creación de empleos para el año entrante. Esto implica que el presupuesto es un presupuesto, pues como le llaman, inercial, o sea, para sobrevivir, para nadar de muertito durante todo el año. No te da margen de maniobra, se te acaban los recursos. Por eso esta necesidad, como no quieren hacer una reforma fiscal a fondo, que es lo que requeriría para obtener mayores recursos, pues entonces a buscar dinero de donde sea implica pues que el SAT estará pues agarrando ahora sí que dinero de aquel que pues se deje y el que no se deje también, porque pues si no tienes una estructura fiscal bien armada y con líneas claras, pues van a buscar dinero para tratar de financiarse porque no alcanza, los boquetes están ahí y entonces a la gente lo que le sucede es, por un lado, dificultad para encontrar empleo, alta inflación implica menos recursos reales, o sea, que el dinero le alcance. Dos, pues también una estructura hacendaria que te va a buscar porque necesita de esos recursos para poder sobrevivir. Son escenarios propios de un país que no crece y que tiene inflación alta. Sería el peor escenario. Sería lo que pasa en Estados Unidos reproducido a un montón de veces más por las carencias que tienes, por la incapacidad de generar la riqueza como tal y básicamente porque todavía para el año entrante aquí seguimos teniendo una perspectiva negativa en términos de la pandemia. Uno esperaría que ya para enero esto de la pandemia en México estuviese controlado, pero pues el interrogante sigue siendo si una vez que ya en Estados Unidos para enero esto esté dominado, en México también de lo contrario, pues seguiríamos, además de todo eso, teniendo que enfrentar las limitaciones que te da la propia pandemia. Esperemos que este escenario negativo se pueda revertir, aunque la verdad no le veo mucho por dónde, dado las prioridades que se están manejando para el manejo de presupuesto. Pero bueno, pues finalmente de lo que se trata es de entender que sin recursos reales por parte del gobierno, invertidos en cosas que sean productivas, pues es muy difícil ayudar a que una de las cosas, uno de los elementos fundamentales, Luis, para que la economía funcione, se llama inversión. Y la inversión se cayó. La inversión pública en el suelo, la inversión privada también. Sin inversión no hay lo que es fundamental. No hay empleo, no hay consumo, no hay absolutamente nada. Todo eso que en un momento determinado puede mover la economía, hoy está prácticamente detenido a un solo motor que es la exportación y que cada vez pues va bajando más. Si en Estados Unidos no tienes el motor prendido, no hay Claro. capacidad para seguir creciendo, tu motor de exportación también. El último que tenemos prendido se irá apagando paulatinamente. Gracias, Ezra. Siga usted a Ezra Chabot en @ZChabot. Te mandamos un abrazo. Gracias, buen día, Luis.